Vamos un poquito con actividades o unos ejercicios que tenemos, ¿sale? Para que quede todo esto bien. Me voy acá, comparto pantalla. Fíjense bien, por ejemplo, la pregunta está, ¿qué representa un balance de una ecuación química? La pregunta es para ustedes, ¿qué es lo que representa? Y me voy aquí, ¿sale? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué me pueden decir? Oigo, Pues el equilibrio, ¿no? eh, De, de, de diferentes elementos. el equilibrio de diferentes elementos. ¿Cómo es ese equilibrio? Si alguien puede decirme, ¿no? Porque aquí es de ver qué es ese equilibrio. Y estamos de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo, también es un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio. ¿Qué es lo que representa más en específico ese equilibrio con respecto a la materia? Nosotros habíamos quedado que, por ejemplo, era como una balanza de dos platillos, ¿sí o no? Entonces, esta balanza, si le ponemos de un lado, por ejemplo, dos naranjas y del otro lado una naranja, pues está desequilibrado, ¿sí o no? ¿Sí queda aclarado? Pero para equilibrarla, pues le ponemos otra naranja del mismo peso, ¿sí? Y ya nos queda equilibrado, ¿sí? Entonces, si manejamos materia, que es la cantidad de masa o la cantidad de sustancia que tienen las naranjas, pues es la misma cantidad de que tiene un plato y la otra cantidad que tiene el otro plato, ¿sale? Bueno, pero que aquí hay un cambio químico. Aquí hay que entender que a lo mejor las naranjas pasaron al otro lado, ¿sí? O en el otro plato cambiaron la estructura, se convirtió en otro tipo de sustancias, pero si vemos es la misma cantidad de sustancia. ¿Sí queda aclarado? Entonces, si las dos naranjas pesan, por ejemplo, 200 gramos de un lado y del otro lado 200 gramos, pues estamos cumpliendo con que esté bien equilibrado, ¿sí o no? No podemos manejar ninguna ecuación química o reacción química si no está en ese equilibrio que es el balance de la ecuación química. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? ¿Sale? Cuando ustedes hacen las cuentas o lo que hicimos, por ejemplo, con la tabla de los combustibles, todo iba balanceado, ¿sí o no? Entonces ese balance es ese equilibrio, ¿sale? Y eso representa en específico a la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice esa ley? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Gracias. Sí, cierto, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, cualquier ecuación química que escribamos está sufriendo un cambio desde el inicio hasta que termina y ese cambio no se perdió nada de materia, ¿sale? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si recuerdan, lo demostramos con el metano, ¿sí? Con este gas que es el metano, apenas lo demostramos con el CH4, ¿sale? Y nosotros con este CH4 más el oxígeno para poderlo reaccionar, ¿sale? Hasta aquí, fíjense bien, háganse de cuenta, este es gas y este es gas. Están en un recipiente cerrado en donde a la mera hora se van a juntar los dos, ¿sale? Vamos a suponerlo. O este gas va a absorber oxígeno del ambiente. Podemos hacerlo así. Pero para que lo entiendan, miren, este está en un recipiente aquí y este está en otro recipiente acá, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa de aquí a acá? Nosotros los combinamos y aquí es donde se procesa. Aquí hay una fábrica en donde todo esto se procesa, se junta, ¿sí? Mediante un poco de calor, que es la energía, es el punto de ignición, y a la hora que esto, ¿sí? Empieza a cambiar,
aquí es donde empiezan a aparecer las sustancias, las nuevas sustancias que van a cambiar a estos, ¿sale? Entonces aquí háganse de cuenta que aquí hay un recipiente grandote en donde ya se juntaron y empiezan a cambiar la estructura, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Empieza la reacción y aquí ya nos va a dar el CO2 y nos va a dar agua, ¿sale? Bueno, entonces, y estos ya es el producto que nos está quedando en ese recipiente, pero estos dos ya están en un solo recipiente. ¿Sí queda aclarado? Bueno, ahora depende también de este recipiente cómo está. Si nosotros queremos medir todo esto exactamente, pues tiene que ser cerrado ese recipiente. ¿Por qué? Porque si este es gas y a la mera hora que este sale gas por la temperatura que está aquí, entonces nosotros tenemos que buscar la forma de que todo esto quede en ese recipiente y luego lo pesamos. ¿Sí queda aclarado? Entonces, todo esto lo pesamos y nos debe dar el mismo peso de aquí que de acá. ¿Sale? Entonces, es lo que es la ley de la conservación de la materia y eso es lo que es una reacción química. Aquí no han perdido su estructura hasta que llegan a esta fábrica que los transforma, ¿sale? Y a la hora de que lo está transformando, ya me da las nuevas sustancias con nuevas propiedades, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, ahora, por ejemplo, nosotros lo que en realidad dentro de estos cálculos, lo importante que vimos fue el hacer los cálculos y que quede bien claro el impacto ambiental del CO2, ¿sale? ¿Qué tanto es el impacto ambiental de este dióxido de carbono? Oigo, ¿es bueno o malo ese dióxido de carbono para nuestro ambiente? Pregunto, Es bueno, ¿no? ¿es bueno? A ver, por ejemplo, nosotros agarramos el carro, le ponemos gasolina, la gasolina es el octano, aquí el octano es C8H18, esta es la gasolina. Nosotros agarramos oxígeno, la quemamos, nos da CO2. Es ese gas que se huele y que nos irrita hasta los ojos luego cuando están los carros, ¿sí queda aclarado? Y todavía desprende un poco de agua. Pues díganme si es benéfico este gas. No. No es benéfico, ¿por qué? Porque es un contaminante del ambiente, ¿no? Entonces, este contaminante está llegando a la parte, por ejemplo, de nuestro alrededor, del mismo ambiente, del aire, ¿sí queda aclarado? Y pues, luego vemos que decimos el cielo está muy negro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, todo está lleno de contaminantes, que quede bien claro. Bueno, este contaminante cuando llega arriba, si llega este y arriba luego hay agua, se convierte en ácido carbónico. Y esa es lo que llamamos lluvia ácida. Entonces empieza a caer y al gotear se convierte en un ácido. Y pues también es un contaminante. Hasta nos irrita la piel, nos irrita los ojos. ¿Sí queda aclarado? Entonces, por eso se pregunta lo del impacto ambiental de ¿sale? No es benéfico, en realidad no está produciendo muchos malestares, muchas enfermedades. Entonces, lo que se trata es de ya no consumirlo. Entonces, para eso tenemos las energías que son energías alternativas. ¿Sale? Entonces, dentro de esas energías alternativas, ¿cuáles tenemos? Pregunto. Para ya no usar tanta gasolina, ¿qué usaríamos? ¿Algún otro combustible? Ya ahorita ya hay algunas otras sustancias que se pueden usar para disminuir la gasolina. Si ustedes han oído, ahora la gasolina ya luego también contiene alcohol. ¿Sí? Bueno, pero también, por ejemplo, nosotros vimos un alcohol que a la hora que se combustiona, produce CO2. Pero pues ya no son las mismas cantidades, que quede bien claro, ¿sale? Entonces ya no son tan contaminantes.
pero en específico con respecto a energías alternativas, pues aquí estaría la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa con la energía eléctrica? La energía eléctrica le ponemos a un carro energía eléctrica y pues, ¿sí? Sí nos va a desprender vapores también, que quede bien claro, porque pues tiene que usar aceites, tiene que usar algunas otras sustancias para que los materiales no se acaben, ¿no? ¿Vale? Entonces, en realidad no podemos acabar todo con este tipo de combustibles como son la gasolina, no lo vamos a acabar. Y eso ya veríamos hasta después a ver qué es lo que vamos a utilizar, porque si se nos acaba el petróleo, ¿qué es lo que vamos a hacer a la mera hora, no? ¿Sí? Entonces necesitamos ir pensando, o ya está pensado, ¿sí? Para eso ya están las energías alternativas, que quede claro, ¿sale? Bueno, entonces ahí vemos, ¿sí? Entonces, lo que es el balance, lo que es el equilibrio, ¿sí queda aclarado? Y el CO2, que recuerde que también hicieron una reflexión sobre el impacto ambiental del CO2, ¿no? Sí, qué tanto nos está contaminando, qué tanto, sí, nos está produciendo, ¿sí queda aclarado? Bueno. Y luego, por ejemplo, acá abajo tenemos la otra pregunta, ¿no? Me dice aquí, por ejemplo, ¿cuál es la reacción de combustión del butano? ¿Cuál es la fórmula del butano? Yo pregunto, ¿no? Es C4H10 más 13O2. Después es una flecha, es 8CO2 más 10H2O. Más 10H2O. Exacto, ¿no? Entonces, fíjese bien, por ejemplo, esta reacción de combustión del butano también es otro. Otro es gas de la cocina, ¿no? Ustedes luego ven que hacen lo de la cocina, pero pues como que no, a lo mejor no les molesta tanto, ¿no? Pero pues también están desprendiendo CO2, ¿ya lo vieron? Entonces, imagínense, carros, luego todavía la cocina. ¿Cuántos no cocinan? Ustedes díganme. Muchos, ¿no? Entonces, ¿cuánto desprendimiento de CO2 no hay al ambiente, no? Y luego por eso también tenemos, pues ya la descomposición de la capa de ozono, ¿no? Esa capa de ozono, por ejemplo, si era de este grueso, ahora está, sin exagerar, vamos a ponerle que ahora está de este grueso, de aquí a acá, ¿vale? Pero háganse de cuenta que este es un cristal oscuro, ¿sí? Que a medida que lo vamos acabando, pues van pasando más rayos más fuertes. Entonces, por eso ahora sentimos más fuerte la energía que nos pega el sol, ¿sí? Luego hasta dicen, no se asole de tal a tal hora, ¿no? O use bloqueadores. Y antes no lo usábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era tan fácil que la piel o el cuerpo, ¿sí? Con ese calor se empezara a formar alguna enfermedad o que nos hiciera daño, ¿sí o no? Pues aparte de esto, todavía está esto de la lluvia ácida, está el contaminante que está en el mismo ambiente, que luego hay veces que olemos y hasta nos da tos, ¿no? Nos irrita la garganta, enfermedades respiratorias. ¿Sí queda aclarado? Entonces, este gas butano, ¿sí queda aclarado? También hay que, lo contamos también como otro que nos está produciendo contaminación. Todo combustible, a ver que quede, toda sustancia que es capaz de arder y quemarse, ¿sale? Queda aclarado. Dentro de lo que se llaman combustibles de los hidrocarburos, todos producen CO2 y agua. Y ya lo vimos, ¿sí o no? Porque ustedes vieron la tabla, nosotros vimos esa tabla y esa tabla en realidad tenía, toda la tabla tenía el desprendimiento ahí del CO2 y del agua. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces aquí, entonces tenemos el C4, ¿sale? Bueno, ahora, si ustedes no pudieran formarlo, ¿sí? Hay que recordar que el C4, que yo, por ejemplo, a lo mejor les digo así nada más, hagan el balance, que lo tengan que hacer desde inicio hasta final. Nada más les digo butano. De primera tienen que ver que es un alcano. En segunda tienen que saberse la fórmula general, CN, H2N, más 2.
A ver, ¿quedó bien claro? Entonces, si este vale 4, la N, y aquí lo ponemos 4 también, ya puse mi 4, entonces 2 por 4, 8, más 2, 10. H10. ¿Ya está? ¿Sí queda aclarado? Entonces, estas formulitas también me van a indicar que quede bien claro. ¿Sí? Bueno, luego, si me dice que es de combustión, lo primordial para que haya la combustión es el oxígeno del ambiente. Si no hubiera ese oxígeno del ambiente, ¿qué es lo que está pasando? Podríamos quemar las cosas, por ejemplo, una madera. Nunca han agarrado, por ejemplo, una vela, la prenden y luego, por ejemplo, agarran y le ponen la tapan con un vaso a la vela. ¿Qué es lo que le pasa cuando la tapan? Háganse de cuenta que aquí tienen la vela. Me voy aquí. Se apaga, ¿no? Se apaga. Aquí tengo mi vela, exacto, ¿no? Y aquí tiene su flamita. Yo agarro un vaso así alrededor, me espero un ratito, ¿y qué es lo que le pasa? Se acaba el oxígeno, y al acabarse el oxígeno, pues ya se apaga. Entonces, a fuerzas, necesita oxígeno. Y aquí se formó, el humito que se forma es el CO2. Y si ustedes ven aquí abajo, luego se ve hasta la humedad de este H2O. ¿Sí quedó claro? Perdón. ¿Vale? Y ya nada más tendríamos que hacer el balance de esto, ¿no? ¿Vale? ¿No me das los números, Vinal, ahí de esto, de favor? ¿Este es 1 o 2? Es 2. 2. O sea que el número de oxígeno será par, ¿no? ¿De oxígeno cuánto? Pues es que me dice 12, 4, H10 más 13O2 13. o Luego, 2. Y luego es la flechita y es 8CO2 más 8, 10. 10 de H2. 8CO2, ajá, más 10H2O. Bueno, a ver, vamos a quedar claros. Estos numeritos que están aquí, ¿sale? Voy ponerlo de otro color, acá. Este número, en matemáticas, siempre que tenemos una letra, se llama coeficiente. En química, estos números son el balance. Cuando se piden los números del balance, son los que vienen enfrente o los coeficientes. En específico, se llaman coeficientes de masa. Coeficientes de masa. ¿Sale? Bueno, pero ¿qué pasa con estos coeficientes de masa? Estos, ¿sí? Estos son lo que son la mol, es el número de moles. ¿Sale? Pero este número de moles, ¿sale? Es el peso molecular expresado en gramos. Entonces, que nosotros hicimos para hacer las cuentas, ¿se acuerdan que de cada uno sacamos el peso molecular? ¿Sale? ¿Para qué lo sacamos? Para que esta mol, ¿sí? La expresáramos en gramos. Entonces, estas 2 moles de C4H10, que es el butano, lo convertimos a gramos. ¿Sí queda aclarado? Y dentro de la tablita también convertimos en gramos al CO2. ¿Sí? Estas 8 moles, lo único que hicimos fue convertirla, ¿sí? A gramos. Y ya que teníamos esos gramos, los subíamos acá arriba. Que quede bien claro. Y con eso ya podíamos calcular la cantidad de sustancia que a mí me dieron, que eran los 10 gramos, ¿sí? Y todo en gramos. Pero fíjense bien, también lo puedo hacer en moles. Porque dice que 2 moles, ¿sí? Es que no estamos acostumbrados a oírlos, pero es una unidad de masa, una unidad de peso, como quien dice. ¿Sí queda aclarado? Entonces, 2 moles de este metano reacciona con 13 moles de oxígeno
y nos dan como resultado, ¿sí? Como productos, 8 moles de CO2 más 10 moles de agua, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos ver nosotros la ley de la conservación de la materia con las moles, que quede bien claro, ¿sí? Nosotros tenemos que convertirlo a gramos, ¿sí? Todo esto a gramos y todo esto a gramos, para que los gramos que hay aquí sean iguales a acá. Y eso me va a decir que tenemos nosotros, ¿sí? La misma cantidad de sustancia acá que la misma cantidad de sustancia. Entonces, por eso que la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Solamente se transforma, ¿sí? Y va siendo la misma cantidad. A ver, ¿ya quedó claro esto? ¿Ya quedó claro lo de los numeritos? ¿Vale? Que no estamos acostumbrados. Si hubieran hecho una balanza de moles, ¿vale? Por ejemplo, por decirlo, vamos, por ejemplo, y compramos nuestro tanque. ¿Sabe qué? Dame 2 moles de gas en mi tanque de gas, ¿no? En lugar de decir kilos, ¿sale? O litros, también luego los podemos convertir a litros, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, entonces, espero que ya con esto queden entendidos estos numeritos que están aquí, ¿sale? Estos representan las moles y estas moles las podemos convertir a gramos, que fue lo que hicimos, ¿sale? Bueno, entonces, ya con esto ya en específico ya sabemos, por ejemplo, lo del balanceo y cómo hacerlo, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, me voy acá abajo. Dice, ¿cuál es el balance de la siguiente reacción? Me voy acá. Este gas, ¿cuál es? El CH4. Subo esto. ¿Cuál es el balance de la siguiente reacción? Fíjense bien, ¿sí? Este CH4, ese gas también es gas de la cocina, del gas, ¿sale? Bueno, entonces, este gas, ¿sí? Y ahora ya se está produciendo este gas de la descomposición orgánica de ciertos, bueno, de sustancias orgánicas, ¿no? Pues un pleonasmo lo que dije, ¿no? Pero pues es de sustancias orgánicas. Ahora ya se juntan en algunos estados, tienen recipientes donde van juntando todo lo orgánico, lo encierran, dejan que se descomponga y cuando se descompone este gas es el que sale, gas metano. Entonces, por ejemplo, luego ustedes van en la calle y ven por ahí o huele feo, por ejemplo, un charco de agua, ¿sí? Porque tiene sustancias orgánicas y ¿a poco no huele feo? Ujú. Entonces, el gas metano es el que huele ese feo. ¿Sí queda aclarado? Bueno, ya nada más para aclarar el balance, ¿no? Fíjense bien aquí que ya sabemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un carbono, ¿sale? Aquí tenemos uno, ya lo tenemos, ¿sí queda aclarado? El 4, ¿sale? Aquí tenemos 4 hidrógenos, aquí debemos de tener 4. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues el 2. 2 por 2, 4. ¿Sale? Y ya que tengo todo esto, veo cuántos oxígenos hay aquí. Aquí hay 1 por 2, 2 oxígenos, y 2 por 1, 2. Entonces ya tengo 4 oxígenos, y aquí que número multiplicado por 2 me da 4, el 2. Y ya tendríamos nuestro balance, ¿no? ¿Sí queda aclarado? Entonces, aquí, aquí también lo que hay que recordar dentro de esto, fíjense bien, por ejemplo, este, este 2, por ejemplo, este 2 multiplica este 2. Entonces, 2 por 2, 4. ¿Sí queda aclarado? Cuando no tiene número, la letra significa 1. Eso siempre hay que recordarlo. 1 por 1, 1, un carbono. Pero 1 por 2, 2. Ya tengo 2 oxígenos aquí. Pero acá fíjense bien. Aquí multiplico el 2 por el 2, me da 4. Y luego multiplico el 2 por el oxígeno, ¿sale? Que tiene coeficiente 1 o subíndice 1, ¿sale? Porque es una sola letra. Entonces 2 por 1, 2, tengo 2 oxígenos. Entonces si tengo 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos, ya tengo 4 oxígenos. Y los debo de tener de este lado. Luego esto es lo que hay veces que no se entiende, ¿sale?
el que este número, para que ustedes vean, este C es una letra, entonces 1 por 1, 1, un carbono, por eso tengo 1 aquí. Y 1 por 4, tengo 4 hidrógenos de este lado y acá debo de tener 4. ¿Sí? Por eso luego digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues el 2. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces espero que ya quede aclarado. Y otra vez me salieron mis coeficientes. Bueno, entonces también hay que tener cuidado porque luego hay veces que en los exámenes, bueno, cambian la estructura de las fórmulas. Ahí las estructuras, así como luego hay veces que vienen los libros, me van a dar CH4. ¿Queda aclarado? Por ejemplo, el 2 más 2 o 2. Así me lo van a dar. ¿Sí queda aclarado? Luego es que cambian las estructuras y al igual que en matemáticas también, nada más que hay que tener cuidado cuando se cambie la estructura. No quiere decir que esté mal escrita, ¿vale? Es que no da el programa para poder escribir subíndices. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, para que quede claro, ¿no? Puede aparecer así como puede aparecer así. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, si yo les digo cuáles son los coeficientes de masa que me dan el balance, pues ustedes nada más agarran y escriben 1,2, ¿sí? 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que solo hay 4 sustancias. Solo hay 2 de los reactivos y 2 de los productos. ¿Vale? De todos modos, de aquí salió el 1 el 2 acá, el 1 acá y luego el 2 acá. Entonces, lo que aparecen son estos coeficientes cuando les preguntan a ustedes cuál es el balance de esta reacción. A ver, ¿quedó bien claro, sí o no? Es lo único que va a aparecer, ¿sale? Bueno, ahora, si no aparecen los coeficientes, ustedes los tienen que sacar. ¿Sí queda aclarado? Y a la hora de sacarlos ya nada más contrastan con estos. ¿Ya estamos? Bueno, entonces, en eso tienen que ser hábiles ustedes para poderlo hacer, que quede claro, ¿no? Ahora, acá me voy a me queda poquito tiempo. Vámonos aquí, ¿vale? Y dejen bajar aquí ¿Cuánto se produce CO2 en la combustión de 20 gramos de metano? Yo aquí, por ejemplo, fíjense bien, el metano, luego hago la cuenta, carbono 12, hidrógenos 4, 12 más 4 son 16, por 1, 16. Entonces tengo CH4, ¿sale? Así de rápido, tengo el CH4 y tengo los 16 gramos aquí. Y me dice con respecto nada más al CO2, pues agarro el CO2, ¿sale? El CO2, que ya no lo sabemos tan bien de memoria, pero lo estuvimos usando mucho ¿sí o no? Son 44 gramos por 1, 44. 44 gramos. Y me dice con 20 gramos, ¿cuánto produzco? 20 por 44 entre 16, ¿quién hace la cuenta? ¿20 por 44 entre 16? 55. Bueno, pues 55 gramos, ¿sale? Bueno, entonces ya tengo cómo sacarlo también, ¿no? Entonces, fíjense bien, si ustedes se saben el chon, acuérdense que el chon, ¿qué era? El chon, ¿sale? Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Muy utilizado para todo esto, ¿sí queda aclarado? Bueno, me voy acá, ¿vale? Dice, ¿cuánto producen 2 moles de butano de CO2 de acuerdo a la siguiente reacción? ¿Sale? Nosotros tenemos acá arriba la reacción del butano, ¿sale? 2 moles de butano, dice. Chéquelo. Entonces, si aquí tengo el butano, que es
Aquí ya tiene 2 moles. ¿Cuánto están produciendo? 8. Luego veo los coeficientes y ya. Esas son las moles. Entonces aquí le pongo, de acuerdo a esto, me están produciendo 8. Yo nomás le pongo aquí 8. 2 me están produciendo 8. Y ya está. ¿Sale? Nada más es cosa de ver los coeficientes y ya tenemos todo. ¿Queda aclarado? Bueno, ¿alguna duda, alguna aclaración? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No? Bueno, dejo de compartir, ¿sale? Pues ya nada más nos quedaría una clase donde haríamos otra retroalimentación, a lo mejor con algunos ejercicios, o hago un ejercicio completo de ya con todos los reactivos en una reactivo limitante, reactivo en exceso, la producción también, ¿sale? De la ecuación química. ¿Sí queda aclarado? Bueno,